El Tribunal Federal de Justicia Administrativa, a través de su Comisión para la Igualdad de Género, agradece su presencia en este conversatorio virtual sobre sentencias de tribunales nacionales, extranjeros y multilaterales y la aplicación de las perspectivas de derechos humanos y de género, en el que el día de hoy recibimos a la magistrada Erika Elizabeth Ram González. Bienvenida, magistrada. Me voy a permitir leer una breve semblanza curricular de la magistrada. La magistrada es doctora en Derecho por la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla, en la que obtuvo doble mención honorífica por investigación y alto desempeño académico, así como el reconocimiento Magnum Cum Laude. Ha sido subadministradora de resoluciones 1 y 2 de la Administración Local Jurídica de Ingresos de Tlaxcala, del Servicio de Administración Tributaria, abogada A en las subadministraciones de lo contencioso 1 y 2 de la Administración Local Jurídica de Ingresos de Puebla, así como abogada hacendaria de la Subprocuraduría Fiscal Golfo Centro de la Procuraduría Fiscal Federal. Es también catedrática de diversas universidades, cuenta con una especialidad en Derecho Intelectual por el Instituto Mexicano de Derechos de Autor, AC, y de Grupo México de la Asociación Literaria y Artística Internacional, un diploma de impuestos por el Instituto Tecnológico Autónomo de México, el ITAM, un diplomado de especialización en impuestos laboral, corporativo, seguridad social, planeación y defensa fiscal. Ha obtenido reconocimiento y la medalla de la Fundación Andrés Serra Rojas AC por su trayectoria y el reconocimiento al segundo y tercer lugar en los concursos de sentencias dictadas con perspectiva de género en materia fiscal y administrativa del Tribunal Federal de Justicia Administrativa en los años 2016 y 2019. Es autora del libro Génesis y Evolución del Derecho de la Petición en el Juicio Contencioso Administrativo y es magistrada de la Segunda Sala Regional de Oriente del Tribunal Federal de Justicia Administrativa desde el 27 de abril del 2006 a la fecha. Asimismo, recibimos a la magistrada Magda Zulema Morsi Gutiérrez, presidenta de la Comisión para la Igualdad de Género de este tribunal y a quien dejo en el uso de la palabra. Muchísimas gracias, Cuatlicue, la licenciada Nieto, la secretaria técnica de la comisión. Gracias por la presentación. Solo quiero, a su vez, darle la bienvenida a la magistrada Erika Elizabeth Ram. Realmente nos sentimos muy contentos de que la magistrada en esta ocasión comparta con nosotros algunos comentarios seguramente muy interesantes, que de antemano se ve que así va a ser, sobre una sentencia, el caso Mar del Plata de Argentina, que fue una resolución absolutoria por los delitos cometidos por abuso sexual y feminicidio para 2 de los 3 acusados por la muerte de una adolescente argentina en el año 2016, decisión que fue muy controvertida públicamente por varios sectores de la sociedad argentina. Entonces vamos a platicar este caso que me parece realmente oportuno por esta situación de violencia que vemos que se ha incrementado tanto el caso de violencia hacia las mujeres a pesar de políticas, programas de gobierno, pues las estadísticas muestran claramente que ha habido un incremento terrible y más en estos tiempos de pandemia. Ya hemos comentado anteriormente esto y quiero decir que para la Comisión para la Igualdad de Género retomar estos conversatorios sobre sentencias, pues realmente nos motiva. Es un paso que en este año 2021 estamos dando también con mucho gusto, con mucho entusiasmo. Anteriormente habíamos tenido 2 conversatorios en agosto de 2019, uno que impartió el magistrado Juan Carlos Roa y comentó el caso de Yelman contra Uruguay, y otro en noviembre de 2019 que impartió la magistrada Paola Llaver y analizó el caso Atala Rifo y Niñas contra Chile. Casos verdaderamente importantes que nos abrieron muchas, por supuesto, nuevas elementos para analizar las sentencias. Y bueno, quiero comentar que tenemos en la Comisión para la Igualdad de Género desde 8 años, 9 años trabajando en esta serie de actividades que le llamaría, por un lado, promoción y difusión de los derechos humanos, lo que es el derecho a la igualdad, acceso a la justicia, inclusión, no discriminación, que es una labor permanente y constante que todas las autoridades del Estado mexicano estamos obligados a realizar por disposición del artículo 1 constitucional. Entonces, por un lado, la promoción y difusión. El otro tema es la formación y capacitación del personal jurisdiccional para que la perspectiva de género
y la perspectiva de derechos humanos estén presentes en el quehacer jurisdiccional y realizamos cursos, talleres de capacitación, etcétera, conferencias sobre temas de derechos humanos y en este caso pues toca el turno de analizar por parte de la magistrada esta sentencia tan relevante. Quiero decirles que la magistrada Erika Ram ha sido reconocida, ha recibido dos reconocimientos por las sentencias que ha emitido con perspectiva de género y con perspectiva de derechos humanos. En dos ocasiones ganó los concursos en un segundo y tercer lugar de las sentencias, lo cual realmente es un agregado, un valor agregado, el hecho de que una persona, una funcionaria jurisdiccional de nuestro tribunal con congruencia aplique los por supuesto, las obligaciones que tenemos todos los juzgadores de juzgar con perspectiva de género y para eso el uso del protocolo, que es una herramienta, un referente para realizar ese trabajo, ese método de estudio en la resolución de los casos que impliquen discriminación o violencia por razón de género o por cualquiera de las otras razones que llamaríamos de derechos humanos, que hay una diferencia ahí. Entonces les comentaba que en la comisión realizamos estas tareas de formación y capacitación a través de estas actividades permanentes, constantes, y otras son ciertas actividades administrativas que impulsamos como son, por ejemplo, las licencias de paternidad, las salas de lactancia. Hemos obtenido certificaciones en la norma mexicana número 25 en materia de igualdad laboral, que no todos los órganos jurisdiccionales los tienen. Bueno, el tema del uso del lenguaje incluyente, hemos impulsado ciertas medidas y también atendemos los casos o las quejas que se presentan dentro del tribunal en aras de generar espacios laborales libres de violencia y de discriminación. Y aquí quiero decir que recibimos permanentemente, constantemente este tipo de situaciones que a todas las analizamos en su cabal alcance para tomar las medidas correspondientes con el personal jurisdiccional, sean magistradas o magistrados, y por supuesto para tratar de reconvenirlos y asumir todos el compromiso como institución que tenemos de generar estos espacios libres de violencia. Y todo esto viene por un pacto que firmamos todos los órganos o que suscribimos todos los órganos jurisdiccionales de incorporar la perspectiva de género en el quehacer jurisdiccional y crear espacios laborales libres de violencia. Entonces, recibimos también un documento hace unos días. Pero bien, nosotros esta actividad de la magistrada Erika Ram la tenemos programada pues desde hace más de un mes. De hecho, retomamos estas actividades y lo teníamos programado desde hace mucho. Entonces, hay mucha gente inscrita, mucha gente interesada en escuchar a la magistrada. En lo particular, a mí me interesa mucho también, máxime conociendo la trayectoria de ella y el reconocimiento que ha tenido de sus sentencias que fueron, por supuesto, evaluadas por personal de la Suprema Corte de Justicia, porque en estas evaluaciones o concursos de sentencias que hacemos en el tribunal no interviene o no participa en ni siquiera revisión o evaluación, mucho menos la comisión ni nadie de este tribunal, sino que son personas externas las que revisan y determinan qué sentencias merecen esto, lo cual es muy importante decirlo, aclararlo, por ello me parece muy, muy, muy importante y agradezco a la magistrada que nos conceda su tiempo, sus conocimientos para platicar de este caso. Y por otro lado, pues decirle a las personas que se han acercado a la comisión que en todos los casos tenemos un compromiso muy firme, muy claro de tomar las medidas en los casos de investigar, tomar las medidas, proponer, porque somos una instancia, por supuesto, conciliadora, una instancia, por supuesto, propositiva y constructiva, que a lo que se aboca es a tomar medidas para que no se den situaciones
digamos, que vayan fuera del compromiso institucional. Entonces, esto sí lo quiero dejar muy claro, que está ese compromiso ante todo. Y bueno, como teníamos esta actividad desde hace mucho esperando llevarla a cabo, de nuevo le doy la bienvenida muy cordial a la magistrada Erika Ram. Le agradezco la participación. Estaré muy atenta en escuchar sus reflexiones tan valiosas y seguiremos trabajando, por supuesto, de la mano de ella, de ti, Erika, y de todas las y los magistrados de este tribunal y el personal jurisdiccional y administrativo con quien por diferentes actividades tenemos que tener este contacto, esta sinergia. Y bueno, yo para efecto de llevar a cabo este conversatorio me voy a desconectar de esta plataforma para que se pueda visualizar mejor la exposición de la magistrada y estaré como el resto del público escuchando con mucha atención tus comentarios, tus reflexiones. Gracias, Erika, y te dejo en el uso de la palabra. Magistrada Morri, muchísimas gracias. Buenas tardes a todos. Agradezco las palabras de la magistrada Morri, que es siempre muy generosa con ellas. Pues para mí es un verdadero gusto y placer estar con ustedes el día de hoy en este conversatorio, analizando una sentencia de un estado que no es mexicano, sino que la emitió la ciudad del Mar del Plata, Argentina, que la tienen ustedes, la van a poder consultar en la liga que aparece en la invitación que se dio. Pero antes de entrar al análisis de esta sentencia, bueno, primero quisiera poner un poco el contexto. Las personas nos relacionamos a través de la familia, de nuestras actividades sexuales, de nuestras actividades económicas, actividades productivas. Todas estas relaciones pueden ejercer cierto poder y este poder puede ser asimétrico o no. ¿Y cómo puede darse este poder? Pues a través de la edad, de la etnia, de la nacionalidad, del género, de la orientación e identidad sexual, de la religión, de la discapacidad, del estado migratorio, del nivel de estudios y la clase social, ¿no? Entre muchos. El poder puede permitir que se ejerza dominio. Este dominio puede ser regular o puede llevar al control, puede ser subordinado o estar dirigiendo las situaciones. Estas situaciones pueden ser asimétricas y o desiguales. Cuando estamos hablando de que existe un poder, ya debemos de tener la idea de que hay una posición de desventaja de alguien frente a otra persona. La perspectiva de género en la administración de justicia, bueno, pues es una herramienta que nos sirve ¿para qué? Para acabar la desigualdad entre hombres y mujeres, para acabar la violencia que se ejerce contra mujeres y niñas, para acabar la discriminación por género, que ya no existan los estereotipos, los perjuicios y los roles de género, que les quiero decir que yo creo que todos tenemos en determinado grado, ¿no? Tenemos estereotipos, tenemos perjuicios y tenemos roles de género. Pero cuando ya estamos hablando de que es una herramienta para que los juzgadores puedan aplicar esta perspectiva de género, entonces el juzgador debe quitarse esos estereotipos, esos perjuicios y esos roles de género para poder juzgar la realidad que se le está presentando en el litigio. Para identificar los impactos diferenciados, se deben de tomar en cuenta si existen alguna categoría de género, como puede ser la existencia de situaciones de poder, contextos de desigualdad estructural, contexto de violencia entre las partes y, por supuesto, ya hablando de un juicio, que existan las suficientes pruebas.
Las categorías sospechosas pues dan condiciones de desigualdad en contextos de violencia, ¿no? Ya todos hemos escuchado cuáles pueden ser estas categorías sospechosas, ¿no? Grupos que históricamente han sido marginados, que han sido violentados, que han sido discriminados, como los niños, grupos indígenas, adultos mayores, personas con discapacidad y, por supuesto, las mujeres. Esto no quiere decir que todas las mujeres estén en condiciones de desigualdad o que entren en este supuesto de una especial protección, no, sino que se debe de analizar todo el contexto y toda la situación existente. Si el juzgador advierte que existe alguna categoría sospechosa, ahí yo creo que es una alerta roja. ¿Para qué? Para dar una protección forzada, para corroborar si existen o no relaciones de poder, para corroborar los contextos de desigualdad y o situaciones de violencia. Y también deben de verificar si hay más de 2 categorías sospechosas. El juzgador, en este análisis de contexto, le va a permitir conocer el entorno social, las normas que vigentes, las costumbres de la comunidad, si con estas costumbres existen estereotipos de género, las conductas y las expresiones que se están utilizando para referirse a cierto grupo de personas. Sí, el contexto también nos va a permitir advertir estas cuestiones morales y culturales que tiene el entorno social. Los elementos de modo y de lugar, así como los hechos de carácter social, económico, cultural, político, histórico, jurídico y todos aquellos que a ustedes les pudieran venir ahorita a la mente. Ya empezando a adentrarme a lo que es el análisis de la sentencia, quiero también establecer que como la sentencia, la víctima es una mujer adolescente porque tenía 16 años, quiero poner en la mesa que los niños, los adolescentes y los adultos no son iguales debido al desarrollo cognitivo, al desarrollo emocional, al desarrollo moral. Y entonces no se les puede dar el mismo trato a estos niños y adolescentes que al de un adulto. ¿Por qué? Porque los estaríamos colocando en una situación desigual en el acceso de justicia. El Poder Judicial siempre se ha referido al interés superior del menor y nos dice, ¿qué es lo que implica esto? Es el tomar en cuenta aspectos dirigidos a garantizar el desarrollo y ejercicio pleno de sus derechos, entre los que están el de la vida y el respeto a su vida privada. O sea, fíjense qué situaciones tan importantes los juzgadores deben de tomar en cuenta al momento de estar analizando casos en los que intervienen niños y adolescentes. Que para un adulto, pues es complicado, ¿no? Porque ya nuestro desarrollo cognitivo se supone que tiene que estar completo. Se supone que ya tenemos esta capacidad a través de la madurez que hemos adquirido. Y cuando hablamos de niños y adolescentes, a veces es incomprensible el por qué actúan de determinada manera. Pero los especialistas en niños y adolescentes nos dicen que estas habilidades cognitivas y las características emocionales y morales de los mismos, como no están sujetas a la voluntad de la persona, sino están asociadas a un nivel de desarrollo. Ojo, lo que no es lo mismo la edad cronológica. Entonces, hay que analizar ese nivel de desarrollo del niño y o del adolescente. Entonces, el nivel de desarrollo de un menor de edad depende, pues, de múltiples factores, como son los congénitos, los neurofisiológicos, los biológicos, los de aprendizaje, contextos de desarrollo, de personalidad, el acceso a la educación y a que tengan una estimulación adecuada, así como la situación emocional en la que se encuentran,
¿no? O sea, no es lo mismo un menor que vive en un entorno sano de una familia, que bueno, también eso es decir, una familia sana, pues nos puede llevar a muchas vertientes, ¿no? Porque siempre dicen que en cada familia pues hay de todo, ¿no? Como en una miscelánea. Entonces, pero lo más sano posible a un niño o a un adolescente que viene de una familia se conoce como disfuncional, en donde a lo mejor hay padres ausentes, en donde ha recibido abusos, tanto físicos, psicológicos e inclusive sexuales, en donde hay un abandono. Entonces, esos desarrollos emocionales, pues evidentemente van a ser distintos y no podemos ponerle el mismo uniforme a todos los niños o a todos los adolescentes, porque estaríamos hablando de situaciones muy subjetivas. Em, el no tomar en cuenta las características específicas de la infancia y la adolescencia puede llevar a que el juzgador interprete de manera errónea la conducta que tienen estos niños y adolescentes. No debemos de olvidar que en la adolescencia se reconstruye la identidad, se separa y se hace una diferencia de los adultos y sobre todo de los adultos que son significativos para ese adolescente. Y esto lo hacen, ¿por qué? Porque quieren ser ellos mismos, quieren ser únicos, no quieren repetir esos patrones, por eso el adolescente es rebelde. Pero evidentemente, cuando quieren esa propia identidad, lo hacen sin contar con los recursos suficientes para ello. Un adolescente ya no es un niño, pero tampoco es un adulto independiente. Entonces, en la adolescencia vemos que hay una rebeldía, ¿no? Hasta en los libros de texto de las personas que estudian psicología lo dicen. Los este, adolescentes prefieren a su grupo de amigos que a sus propias familias. Yo me quedé aterrada cuando alguna vez platiqué con un psicólogo y me dijo, la adolescencia acaba a los 24 años. ¿Se imaginan los que tenemos hijos seguir pensando, no? Oye, ya mi hijo es mayor de edad, pero sigue siendo un adolescente precisamente porque el desarrollo va siendo progresivo en estas etapas de la vida. Y entonces, esta rebeldía de los adolescentes le vamos a sumar que las emociones, le vamos a sumar los impulsos descontrolados que los cambios hormonales provocan en cada cuerpo, en cada persona. Y no es porque sea hombre o sea mujer, ¿no? Así es una cuestión biológica. Y entonces, con estos cambios, vemos que están doblemente vulnerables y los riesgos que tienen los adolescentes aumentan potencialmente. Esta vulnerabilidad de los adolescentes aumenta porque, fíjense, necesitan la confirmación de sus pares, o sea, no de los adultos, no de sus padres, no de sus maestros, no, de sus iguales. ¿Por qué? Porque a través de ellos van reconstruyendo su propia identidad. Entonces, son susceptibles a que lo emotivo sobrepase lo racional en situaciones que puedan tener de angustia o de una victimación, siendo que en estos momentos van a reaccionar de forma impulsiva y por ello pueden realizar conductas que a lo mejor pueden contraponerse a lo establecido en las leyes. Los adolescentes son inhibidos, actúan con desenfado extremo, les falta autocontrol, ¿no? Por eso los vemos, los que tenemos adolescentes en casa, nos damos cuenta que dan unas contestaciones a veces muy extrañas y muy a bote pronto, entran en ira o entran en felicidad, eh, porque son adolescentes.
esa es también otra de las cosas, ¿no? Que puede llevar a que los padres no sepan si es adolescencia o que el chico o la chica esté utilizando alguna droga o enervante porque actúan de la misma manera. ¿Cómo uno lo distingue? Pues yo creo que con mucha supervisión y ante la ayuda de la familia poder encontrar esta diferencia de un adolescente y de alguien que consume algún tipo de estupefacientes. Pero bueno, como no tienen este autocontrol, los adolescentes, no cuentan con tolerancia a la frustración, son muy ansiosos. Y por esto se debe de tomar en cuenta para poder explicar alguna de sus reacciones. Em, en la sentencia que yo leí, les tengo que decir, la tuve que leer varias veces para poder identificar muy bien todas estas situaciones, porque aquí se hablaba de varios delitos, ¿no? Que hablaban de un concurso ideal en la sentencia. Entonces, lo que para esta materia de nuestra plática del día de hoy, pues me tuve que enfocar precisamente en esto de la perspectiva de género, cómo se analizó, si había feminicidio y todas las circunstancias que concurrieron. Aquí se le imputaron a las personas acusadas los delitos de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización agravado por ser cometido en perjuicio de menores de edad, abuso sexual agravado por el consumo de estupefacientes, muerte en concurso ideal con feminicidio y un encubrimiento agravado. Esos son los delitos por los cuales fueron acusados. O sea, nada, eh, nada fácil, ¿no? Para poder juzgar y para poder analizar, yo creo que un caso de esta naturaleza siempre es difícil. Otra cosa que les quiero comentar, que esta sentencia en análisis se emitió el 26 de noviembre de 2018. O sea, no vayan a pensar que fue en 1980, por lo que vamos a comentar más adelante, sino es muy reciente, de hace 2, 3 años. Les voy a referir, ¿no? Cuáles son los puntos medulares que en la sentencia, perdón, se hicieron notar, ¿no? Como hechos antes de que los juzgadores emitieran su veredicto. Se hace constar que la fiscalía argumentó que los procesados buscaron a la víctima de 16 años cerca de su domicilio con la finalidad de abusar sexualmente de ella, sabiendo de su condición de adicta a los estupefacientes. Que uno de los procesados, al quedarse a solas con la menor de edad, le suministró una sustancia compuesta de colhidrato de cocaína, marihuana, y que aprovechándose de su vulnerabilidad, pues ya que estaba drogada, no pudo consentir libre y plenamente la actividad sexual. Que se tuvo un coito brusco y violento, pues tenía una serie de lesiones el cuerpo de la víctima. La muerte del adolescente resultó a raíz de una asfixia tóxica con congestión y edema pulmonar que derivaron de una falla cardíaca final. Que se trasladó el cuerpo de la víctima por los acusados hasta una sala para recibir los primeros auxilios, que la fiscalía brindó una conferencia de prensa en donde se expuso que la víctima había fallecido producto de una agresión sexual, despertando reacciones dolorosas, en especial a los padres de la menor de edad. Que los testigos dijeron que nunca habían visto personalmente y encabezando la investigación a la fiscal y que solo la ha manejado por teléfono. La defensa, ¿no? Lo que señala la sentencia, argumentó que no existió abuso sexual, pues se trató de una relación consentida entre dos jóvenes que se gustaban. La acusación indicó que las relaciones sexuales no fueron consentidas por la víctima,
ya que era un adolescente sin ingresos, con problemas de consumo de cocaína y que uno de los imputados le había vendido estupefacientes fiándole tales drogas, que inclusive este acusado le hizo una quita del 50% del valor de la mercancía para atraerla fácilmente. Que el acusado vía chat le insistió para pasar a buscarla y tomar un Fernet, que es una bebida con contenido alcohólico que se vende mucho en Argentina, y que le decía que era para estar cómodos y conocerse más, pero que, a dicho de un amigo de la víctima, esta se negó en 2 ocasiones porque no tenía dinero y que no quería ir a casa de alguien que la drogara y que la forzara a tener relaciones sexuales con ella. Aquí hago un paréntesis, lo que se dice en la sentencia son palabras, yo creo que muy fuertes, y por eso lo cambié para darle un contexto a esto de que ella se negó para tener relaciones sexuales. Sin que pudiera tener la verdadera voluntad de determinar para tener sexo con quien quisiera. Eso es lo que se dice que un amigo de la víctima dijo. La fiscalía señaló que la víctima llevaba las de perder a la hora de consentir libremente un encuentro sexual. Se sigue manifestando en la sentencia, ¿no? ¿Qué es lo que las partes estuvieron diciendo en el juicio? Y se dice, aquí se toma un énfasis en que la defensa dijo que la víctima tenía contactos sexuales con hombres a los que no conocía y que ella fue la que tuvo la idea de intimar con el acusado, ya que ella es la que comenzó la conversación, de la que se ve el interés de que el imputado la pasara a buscar, quedando clara la intención de la pareja de pasar un buen rato juntos y que por ello no pudo haber violación. La defensa también argumentó que la víctima tenía más de 20 faltas en el colegio porque consumía estupefacientes, que tenía relaciones sexuales con todos aquellos hombres que le gustaban, que no tenía una situación de dependencia y que no estaba dispuesta a hacer cualquier cosa para consumir drogas. Y que por eso no existió una situación de dominio y que la situación de vulnerabilidad de la víctima era solo por la situación propia de ser adolescente y que la diferencia de 7 años entre ella y el acusado no le colocaba en situación de superioridad. Máxime que un amigo de ella le contó a la abogada defensora que había intimado con una persona de hasta 29 años y que además le gustaba el sexo violento, que ella pagaba sus propias drogas y que no se prostituía, así como que era de carácter fuerte. Entonces empezamos a ver que en la sentencia nos describen a la víctima. No nos están describiendo a el delito que se está imputando a los acusados. No, se empieza a describir la vida íntima de la adolescente. Empezamos a ver que puede haber un sesgo de una crítica, ¿no? De aspecto moral, porque se hace hincapié en estos aspectos que la defensa está planteando en relación a la conducta de la adolescente. Nunca se dice que los 7 años que le llevaba el acusado, pues había una diferencia de un desarrollo cognitivo. Inclusive se cuestiona la actuación del personal de la fiscalía de ese país para llevar a cabo la investigación. Y esto lo recalco porque los jueces ya al momento de emitir cada uno su voto y que los 3 concuerdan
en estos puntos tan importantes, fíjense, dicen que sí reconocen que la víctima tenía algún grado de adicción al consumo de estupefacientes, ya que una amiga de ella así lo declara, ¿no? O sea, no se están basando en ningún dictamen pericial que hubieran podido decir cuánto tiempo la persona había tenido de consumo, porque vamos a ver que si ustedes leen la sentencia, también entrevistan a los padres, ¿no? Y la madre dice, es que yo no, o sea, no nos dimos cuenta que ella consumía, no sabíamos que ella consumía. Em, y los jueces toman en cuenta la declaración, ¿no? Pues de una amiga de ella, pues que seguramente pues era su compañera de colegio y que tenía también 16 años. Hacen constar que el director de la escuela a la que asistía dijo que era aplicada, que tenía buenas notas, que era participativa, solidaria, sin haber tenido algún tipo de problema con ella. Y entonces los juzgadores dicen que era evidente que tenía una vida normal. Fíjense, pero si ya empezamos a ver que hay conceptos subjetivos como lo que se considera como vida normal. Y que además los juzgadores dicen, ya que nadie hizo mención a que el tema de una adicción le hubiese transformado en un tema preocupante, ¿no? En su conducta a la víctima, o que la llevara a una situación de someterse sexualmente para conseguir estupefacientes. Es lo que dicen los juzgadores. Y entonces, pues yo hago notar que los jueces aceptaron, uno, que la víctima era adicta al consumo de drogas, ¿ok? Que era adicta a la marihuana, a la cocaína y al LSD. Pero, digo, si ellos lo hicieron de manera subjetiva, pues yo considero que el que una persona sea adicta a estas estupefacientes, pues no puede considerarse que tiene una vida normal. ¿Por qué? Porque lo normal, de acuerdo a todos los diccionarios que ustedes puedan encontrar, les va a decir que es el estado natural de las cosas o de las situaciones. Un estado normal de una persona no es estar drogado. Ya sé que alguien puede decir, oye, y estas drogas que los médicos le recetan, por ejemplo, a los niños que sufren trastorno del déficit de atención o a un adulto mayor que padece Alzheimer o demencia senil. Bueno, pero sí, son drogas, pero que están controladas por un médico y que ayudan a estabilizar precisamente estas emociones y estas conductas que pueden salirse de control. Pero una persona que consume drogas de manera ilegal no puede considerarse que tiene una vida normal. ¿Por qué? Porque hay trastornos que están documentados científicamente de lo que pasa en el cerebro de las personas. Entonces, el que los jueces utilicen este término, para mí, están haciendo una referencia a una posición subjetiva, ¿no? De lo que es normal para ellos. Entonces ya empezamos a hablar de estereotipos, de roles, solamente se toman en cuenta los intereses y criterios, ¿quién? Pues del juzgador, no del entorno de la víctima, que es a quien, pues desafortunadamente en este caso, pues ya no se podía proteger más porque ya estaba muerta. Entonces, por lo menos sí proteger su dignidad, el recuerdo que tenían de ella y que lo más importante, se hiciera justicia en una situación tan delicada y tan triste como fue este asunto. Entonces, es obvio que si un juzgador utiliza estos estereotipos, estos roles de sus criterios subjetivos, ya de ahí sabemos que la sentencia no va a estar juzgada con perspectiva de género, porque no hay forma de llegar a ello, ¿no? El consumo de uso ilícito de estupefacientes lo ha señalado el Instituto Mexicano del Seguro Social.
nos dice que el consumo de drogas cambia el funcionamiento del cerebro y provoca conductas fuera de lo normal. Lo que es así, pues entre otras cosas, modifican el funcionamiento del cerebro y su estructura, provocando conductas peligrosas, ya que provocan alteraciones cerebrales en los mecanismos reguladores de la toma de decisiones y del control inhibitorio, y porque el usuario de las mismas dedica gran parte de su tiempo en la búsqueda y consumo de ellas. Los especialistas han señalado que el consumo de drogas, incluso el experimental, pone en riesgo a los adolescentes. Y uno de estos riesgos es tener actividades sexuales que no desean. Para mí es claro que los jueces basaron esta decisión en cuestiones subjetivas, ya que no acudieron a los profesionales en la materia de psicología y psiquiatría para apreciar que el uso ilegal de drogas no es parte de la vida considerada como normal de una persona, para que se pudiera asegurar que la víctima pues estaba en este supuesto de esta normalidad. Los jueces, fíjense, hicieron mucho hincapié en la sentencia, que no era su ánimo juzgar la vida sexual de la víctima, pero retomaron los argumentos de la defensa en relación a que la adolescente tenía relaciones sexuales con hombres que apenas conocía, ¿no? O sea, ya se pudiera pensar que en, en esta sociedad que tenemos cánones morales y que tenemos ciertas normas establecidas, ¿no? Pues ya podemos empezar a darnos cuenta que existe, ¿no? Ya se está juzgando el comportamiento y la conducta del adolescente. Que al tener relaciones sexuales con los hombres que apenas conocía y con que a ella le gustaba, ¿no? Entonces, que ella estaba realizando por propia elección y cuando ella quería esas actividades sexuales. ¿Por qué? Porque dicen los juzgadores que tenía una personalidad que distaba de ser sumisa. ¿Y esto por qué lo saben? Porque lo que dicen en la sentencia es que, fíjense, lo dijo el papá, lo dijo la mamá, lo dijo el director, lo dijo su hermano, que tenía una personalidad fuerte, que no se dejaba de las cosas, ¿no? Entonces, por eso ya empezamos a ver que los juzgadores están diciendo, oye, la vulnerabilidad como que no la empezamos a ver, ¿no? Y fíjense, y dicen, y esto lo sabemos porque al analizar los chats de WhatsApp de la víctima, concluyeron que tenían relaciones sexuales cuando y con quien quería. Entonces, esto que vimos al principio de proteger la vida privada de los niños, de las niñas, de los adolescentes y las mujeres que son adolescentes, pues como que ya empieza a perderse. ¿Por qué? Porque no hacen tanto hincapié en los chats de los acusados. Y ahí sí no importa si tenía una exnovia, una exmujer, si vivían con alguien, no, en eso no importa. Aquí se centraron en la vida sexual de la víctima. También concluyeron que no hacía favores sexuales, pues de estos chats se pudo advertir que ella dijo que solo consumía cuando podía pagar la droga y que tenía la capacidad suficiente, no, eso ya lo concluyen los juzgadores, para decir no a los avances o propuestas de carácter sexual. Entonces, aunque los juzgadores dijeron que no juzgaban la vida sexual de la víctima, pues es evidente que sí lo hicieron, ¿no? Y además no tomaron en cuenta que empezamos a ver que existe una categoría sospechosa porque es menor de edad, otra categoría de que es mujer, otra categoría de que había una dependencia económica de sus padres,
otra categoría de que era adicta a las sustancias, que ellos mismos reconocieron, y que no nada más a una, sino era la marihuana, la cocaína y al LSD. Entonces, fíjense, volvemos a hablar de este aspecto subjetivo, en donde los juzgadores consideraron que ella siempre consintió las actividades sexuales que tuvo. Pero una persona que está bajo los influjos de algún estupefaciente no tiene la capacidad de consentir una relación sexual, porque no sabemos qué efectos le puede dar a esa persona, ¿no? Sabemos que hay drogas que los hacen lentos, otros que los hacen eufóricos, otros que empiezan a tener alucinaciones. Entonces, no sabemos qué es lo que pasó en el cerebro de esta chica de 16 años. Para mí me queda muy claro que no hay un respeto a la vida privada de la víctima al ventilar y juzgar la vida sexual que en su caso ella decidió tener. En este punto yo les quiero comentar que me puse a checar la literatura sobre los derechos de los menores y adolescentes para conocer si tienen capacidad para aceptar una actividad sexual. Y me llevé la sorpresa que en casi, creo que en más de 20 estados de la República Mexicana, las legislaciones penales dicen que un menor de hasta cumpliendo los 12 años ya puede consentir una relación sexual. Otros hablan a los 15. Los organismos internacionales dicen que se tienen que eh, aumentar este consentimiento para la vida sexual por lo menos a los 16 años, porque volvemos a lo mismo. El desarrollo cognitivo, emocional de estos adolescentes, pues depende de muchas circunstancias que no pueden controlarse de manera tan fácil. Entonces, para mí sí fue una sorpresa, ¿no? Que un menor de edad tenga estos derechos de consentir una relación sexual. Pero también, ¿no? Bueno, ante ese asombro, pues me puse a leer más y se están hablando de estos derechos que se van adquiriendo progresivos a medida que vamos aumentando en nuestra edad y que porque nos lo va dando la madurez, ¿no? Estos equilibrios, esta parte de la razón que va ya a dominar las emociones que estamos teniendo. Entonces, bueno, si el menor de edad y sobre todo un adolescente de 16 años decide tener relaciones sexuales, bueno, no se le puede juzgar por eso, no se le puede cuestionar, sobre todo porque lo que se estaba juzgando en el juicio no era su conducta, sino el que unas personas, adultos, o sea, mayores de edad, que le llevaban 7 años a la chica, le dieron drogas, tuvo uno de ellos relaciones sexuales con la chica drogada y que estas drogas le provocaron, a lo mejor, no a lo mejor, sino le provocaron la asfixia y que concluyó con la muerte. Eso era lo que se tenía que juzgar, no las relaciones previas, no lo que pasó un día antes, no lo que pasó un mes antes, sino lo que había sucedido el día en que ella falleció. Y los jueces lo pasaron, a mi parecer, lo pasaron por alto. Entonces, algo que yo ya les había adelantado, los juzgadores no se apoyaron en prueba alguna para concluir que la víctima tenía la madurez suficiente para poder negarse o mantener una relación sexual, ni mucho menos que debido al uso de drogas no estaba incapacitada precisamente para dar este consentimiento. Y sus argumentos, así como lo plantean en la sentencia, solo se hizo en base a lo que dijo la abogada defensora, ni siquiera a lo que dijeron los testigos, los familiares.
¿no? Porque todavía hacen bien. Oye, tan es así que tuvo relaciones sexuales con un hombre de 29 años. Pero esto tampoco fue demostrado, porque ni lo dijo la víctima en su diario o en los chats de WhatsApp, ni lo dijo que un amigo que me lo haya dicho ella. No fue el hombre de 29 años a decirlo en el juicio, no, lo dijo la abogada que un amigo de la víctima le había dicho a ella que eso había sucedido. Entonces, ¿no? O sea, todavía eso a mí me causa más asombro sobre la parte de que se está juzgando la actividad sexual de una menor de edad, de una adolescente. Máxime, quiero retomar esto, que el consentimiento a diversas actividades sexuales previas con otras personas no significa que el acusado no haya abusado sexualmente de ella en ese día, pues tampoco quedó acreditado con prueba alguna que la adolescente haya consentido esas actividades sexuales con el acusado. En este análisis que hacen los juzgadores, indican que fue la adolescente la que intercambió varios mensajes con el acusado, que en estos mensajes se compartió información personal y que por lo tanto ellos concluyen que el imputado no tenía el ánimo de abusar sexualmente de la adolescente, que además fue por su propia voluntad a la casa de esta persona, que no fue forzada, ni física, ni moralmente. Entonces, y que tampoco, dicen los jueces, quedó probado que la cocaína la haya suministrado el acusado, ¿no? Entonces, vuelvo a lo mismo, este análisis que están realizando estos juzgadores lo hacen con un ánimo totalmente subjetivo, porque no valoraron las circunstancias particulares que vivía la víctima. La juzgaron con parámetros de un adulto. Le atribuyeron normalidades que para ellos eran normales, ¿no? El que un adolescente de 16 años se drogue, para ellos es normal. Yo no sé ustedes cuántos puedan estar pensando de esta manera, ¿no? Entonces, vean cómo es carácter totalmente subjetivo. Eh, no advirtieron que al juzgarla como adulto, dejaron de advertir las diferencias que existen entre las diferentes etapas del desarrollo de las personas. Y que si bien, porque eso sí no quedó demostrado, por lo menos no se dice en la sentencia, la adolescente acudió voluntariamente al domicilio del acusado, esto de ninguna manera puede significar que haya aceptado tener una actividad sexual con el hoy imputado, ¿no? Sobre todo después de que ella se encontraba bajo los influjos de drogas. Fíjense que dentro de la sentencia se hace referencia que cuando los acusados llevan a una clínica ya muerta a la persona para que reciba los primeros auxilios, el acusado le señala a las personas de este hospital que, que estaba drogada y que estaba teniendo relaciones sexuales con ellas cuando dejó de respirar. Entonces, ahí hay una confesión en la que dicen que sí estaba drogada y él era un adulto, debía de proteger también la integridad física de una menor, que si bien acudió voluntariamente, pero él era responsable de esta menor de edad. Y esto los juzgadores lo pasaron por alto, no tomaron en cuenta esta confesión, inclusive dicen, como él la llevó al hospital, pues, y no se fue porque se quedó hasta que le dijeran qué es lo que había pasado con la chica, pues es obvio que ni la violó, que ni la drogó y que ni la mató.
vean cómo los jueces dijeron que el hecho de la edad de la víctima, así como el uso de drogas, no constituyó un elemento para el abuso sexual, que no constituía un elemento para analizar la vulnerabilidad de la persona y que por lo tanto, como era una persona normal, que no era vulnerable, que las drogas no le impedían tener esta vida normal, entonces, pues no tuvo impedimento para negarse o consentir a la actividad sexual con el acusado. Esto para mí es muy delicado porque se está violando los derechos a la intimidad, se está juzgando a la víctima, con lo cual se está volviendo a ser víctima a la víctima, ¿no? Esta redivictimación, lo que no puede suceder, lo que debemos de proteger. Entonces, a mi gusto y a mi parecer, más allá del análisis que hubieran podido aportarse elementos técnicos en este caso en particular, los juzgadores no los tomaron en cuenta. Se dedicaron a decir, a juzgar la vida sexual de la víctima, a juzgarle su comportamiento, su conducta, a realizar análisis subjetivos para concluir, pues que no la habían violado y que no era culpa de estos adultos que haya muerto la menor de 16 años porque fue a consecuencia de las drogas. Pero estos adultos se dedicaban a la venta de estupefacientes. A eso, es como los conoció la víctima, cuando les compró droga. Tan es así que le fió este sujeto. Entonces, Que no la habían violado, son cuestiones que sí nos no, llevan a advertir que haya ese sesgo de estos estereotipos, de estos roles de género que desafortunadamente muchos juzgadores y juzgadoras pueden todavía llegar a tener al momento de dirimir estas controversias. Bueno, estos son mis comentarios. No sé si quieran realizar alguna pregunta, algún comentario. Estoy a sus amables órdenes. Muchas gracias, magistrada. Déjeme revisar qué preguntas tiene el público para poder formularlas, ¿no? Por lo pronto me permitiré hacerle una que tiene que ver con el análisis que hizo y que nos explicó sobre el tratamiento para los adolescentes, las personas adolescentes. En su experiencia, magistrada, ya comentó algunos de los elementos, pero ¿qué es lo que debe considerar cualquier persona, tanto los juzgadores o las juzgadoras como las personas que participan como litigantes a la hora de recibir un caso en el que participen adolescentes y niñas y niños? Bueno, en este caso, pues la menor está fallecida. Pero si tenemos casos en donde hay menores de edad, hay un protocolo del Poder Judicial de la Corte. No es muy reciente, creo que es 2016, en donde precisamente da varias directrices cuando estamos frente a una víctima menor de edad o cuando es testigo de un delito, ¿no? Porque también hay que verlo en el contexto. Y depende de la edad del menor para poder hacer los dictámenes. O sea, por eso son tan importantes, apoyarse en los especialistas, que ellos nos van a poder decir el desarrollo cognitivo, el desarrollo emocional que tiene la persona, ¿no? Por eso ya vemos que está la inteligencia del IQ, ¿no? Nuestra capacidad matemática y de razón y todo, pero también tenemos una inteligencia emocional. Y puede ser que seamos genios, pero nuestra inteligencia emocional no nos permite relacionarnos con las otras personas, no nos permite responsabilizarnos de nuestras acciones, ni tampoco cómo manejar las reacciones de otra persona, ¿no? Es como si vamos en el coche manejando y sin querer no nos fijamos, no le cerramos un poquito al de al lado y el de al lado nos grita, nos insulta, nos recuerda a nuestra progenitora, ¿no?
¿Cómo reaccionamos? Esa es la inteligencia emocional. ¿Lo seguimos con el pleito, nos bajamos, nos golpeamos o le decimos, pues, discúlpame, ¿no? O sea, ya no pasa nada y seguimos con nuestra vida? Esa es la inteligencia emocional. Pero eso en los niños y adolescentes debe de ser algo primordial para poder juzgarlos, o juzgarlos como delincuentes, ¿no? Dos, tomar testimonio si es que son testigos de un delito. Y tres, si son las víctimas del delito. O sea, es indispensable tener estos dictámenes de los especialistas para que el juzgador pueda tener estas ideas y estas cuestiones para poder eh, tomar en perspectiva, pero real y no subjetiva, la actuación de los menores en un litigio. Muchas gracias, magistrada. Me parece que todavía no tenemos preguntas de parte del público. ¿O Entonces, quedó todo claro o no se yo entendió creo, nada? yo creo que quedó muy claro, magistrada, al parecer, ¿no? Pero bueno, aprovechando en lo que nos puedan presentar algunas otras, comentaba el tema del asunto de la subjetividad dentro de las personas que juzgaron este caso. Me gustaría, si fuera posible, también que nos comentara sobre los estereotipos, ¿no? Señaló algunos de los estereotipos que le fueron, digamos que, asignados a la víctima. Entonces, que nos pudiera hacer algún comentario sobre cómo identificar estos estereotipos que puedan estar en los casos que estamos conociendo y qué, qué tan grave puede llegar a ser, como en el caso que nos que acaba de analizar, que no los identifiquemos. Bueno, el estereotipo primero la ponen como una adolescente que parece ser que dentro de los cánones morales, ¿no? O sea, lo que con los que yo crecí, vamos, ¿no? O sea, que era a lo mejor una sociedad más rígida, más controlada, ¿no? Que todo se juzgaba, que todo era pecado, que todo, ¿no? Así, a uno lo controlaban así. Entonces, y es como yo lo veo, ¿no? Que los jueces aplicaron estos estereotipos de que una mujer joven que tiene relaciones con muchos hombres, pues entonces no puede ser violada, siempre ha consentido, ¿no? Eh, y esto no es así. Si usted acepta ir con una persona, entonces tampoco pudo ser violada, pues sabía lo que iba, ¿no? Oye, pero es que yo puedo estar en la circunstancia, puedo estar en el momento, es más, me pude haber hasta despojado de mis prendas y en ese momento decir, no. Entonces no pude, o sea, oye, pero es que ya estaba, pues sí, pero le dije que no porque no me gustó, a lo mejor cómo olía, cómo se veía, que a lo mejor el cuarto, no sé, muchas circunstancias, o le di un remordimiento, muchas cuestiones que pueden pasar en el interior de la persona. Otro estereotipo, por ejemplo, pues si era consumidora de drogas, pues también estaba arriesgándose, ¿no? Era proclive a tener una vida promiscua. Y que pues una persona que promiscua, pues no va a decir que no, o sea, es obvio que va a consentir. Em, Esos son estereotipos en este caso particular que yo advertí, que si bien no lo dijeron de esa manera, ¿no? Textual, pero sí se ve el sesgo aun y cuando, ¿no? Es que me parece sorprendente que sigan diciendo, es que es lamentable que la niña haya fallecido, de la niña, ¿no? No juzgamos su vida sexual, pero fíjate que en los chats y la amiga y el hermano, ¿no? O sea, esas cuestiones, esos peros nos llevan a que la persona que está asumiendo este rol para poder decidir si pasó o no pasó algo, ya tiene algo predeterminado. Todos los tenemos. O sea, todas las personas podemos tener nuestros estereotipos y
roles que asignamos a cada persona. O sea, yo creo que no hay alguien que no tenga algún tipo de estereotipo, de cualquiera, ¿eh? Pero si se es juzgador, precisamente ese estereotipo queda para su vida personal, no para lo que se está juzgando. Y ese es un reto muy importante y muy trascendente para la forma en que se está juzgando ya en el siglo XX. Por eso yo hacía hincapié, esta sentencia es del 2018, no de 1980, ¿no? Yo hoy comentaba precisamente con alguna de mis colaboradoras, hace muchos años hubo sonado el caso cuando el boxeador Mike Tyson, ¿no? Estaba en los Cuernos de la Luna, que una mujer, creo que modelo, ¿no? Lo acompañó a su hotel, entró a su habitación y ella lo acusó de violación. No recuerdo cómo haya terminado el juicio, eso es lo que no recuerdo. Pero lo cierto es que toda la sociedad la juzgó a ella, porque fue al cuarto, o sea, sabía lo que iba y ahora resulta que no. A lo mejor sí sabía lo que iba y en ese momento dijo, sí voy, pero ahí estando ahí dijo, ¿sabes qué? Mejor no. Algo sucedió que no me gustó y prefiero irme. O sea, y entonces en ese momento, cuando ella decide ya no y se le forza a tener esa actividad sexual, entonces ya estamos hablando de una violación. Y en este caso que analizamos, aparte, la menor estaba bajo los influjos de droga. No podía, o sea, ya su entendimiento, su razón, ya no estaban controlados. Ya, si de por sí un adolescente no controla su razón, si no se controla por sus emociones, todavía si está con el uso de estupefacientes, pues peor. Entonces ya ese consentimiento que haya dicho que quería, pues ya se ve muy forzado, ¿no? Con muchas dudas. Muchas gracias, magistrada. Una de las preguntas que me gustaría hacerle también tiene que ver con el tema de lo que las personas juzgadoras deben de tomar en cuenta justo para aplicar la perspectiva de género. Nos ha dado algunos elementos, ¿no? Pero me gustaría que de manera más general nos pudiera nada más señalar como cuáles son los puntos en su experiencia que le han servido para tener esta sensibilidad y poder identificar dentro de los juicios, ¿no? Cuando es necesario poner ese foco rojo, ¿no? Encender ese foco rojo y que posiblemente se abra a un análisis de esa naturaleza. Pues lo primero es identificar si la persona está dentro de estos grupos, estas categorías sospechosas, ¿no? Primero. Después, si ya identificamos que la persona está dentro de esas categorías sospechosas, ver efectivamente que sea vulnerable, ¿no? Porque puede ser una mujer, pero no todas las mujeres son vulnerables, ¿no? Hay mujeres empoderadas, hay mujeres que tienen una independencia económica, social, política, religiosa, ¿no? No, vaya. Después, por ejemplo, hay adultos mayores, pero también hay de adultos mayores a adultos mayores. Si estamos hablando de un adulto mayor de 95 años, es evidente que es vulnerable por salud, eh, eh, generalmente económicamente, si es pensionado, y si no es pensionado con mayor razón, ¿no? Porque no es lo mismo un adulto mayor de 99 años que un adulto mayor de 65, que tiene una vida productiva, que sigue yendo a trabajar, que sigue teniendo sus ingresos, y que inclusive a lo mejor sigue manteniendo hasta parte de su prole, ¿no? Entonces, hay que identificar esta vulnerabilidad. Después identificar, bueno, ya vimos la categoría sospechosa, vemos si es vulnerable. ¿Por qué viene esa vulnerabilidad? Y de esta vulnerabilidad, ¿qué es lo que la raíz de esta vulnerabilidad? Por ejemplo, si estamos hablando de una mujer, oye, ¿está en categoría sospechosa? Sí, pero aparte fíjate que es indígena, adulto mayor, analfabeta eh, y discapacitada. Evidentemente, por todos los aspectos es vulnerable, ¿no? Entonces, eso es lo que empezar a ver precisamente su entorno, las características de la persona, un adulto mayor.
Oye, pues es un adulto mayor, pero trabaja, es independiente, tiene una salud acorde a su edad, ¿no? Hace ejercicio. Bueno, pero si estamos hablando de un adulto de 80, 90 años, en donde depende económicamente de algún familiar, en donde depende por su salud también de familiares o de personas que lo estén cuidando, donde vive en su casa, en casa de familiares o en una institución. O sea, empezar ya a ver su entorno para ver precisamente esa vulnerabilidad que pueda tener. Si es un adulto sano o es un adulto que ya padece enfermedades que le estén incapacitando para poder tomar decisiones, para poder decidir, para poder simplemente moverse e ir al sanitario, ¿no? Bañarse, prepararse un café, o sea, todo eso se tiene que tomar en cuenta. Y la única manera, pues es muchas veces es con la visión, ¿no? Viendo a la persona, cómo camina, cómo agarra la pluma, pero hay ocasiones en que se necesitan dictámenes médicos para poder entender la naturaleza propia de esa persona, que están respaldados con los estudios médicos que se le puedan hacer a estos grupos, ¿no? Muchas gracias, magistrada. Una de las preguntas que me han hecho es la siguiente, digo, está más relacionado con el caso en general, y dice, ¿cuál es el estado, bueno, si es que usted sabe, cuál es el estado actual del caso? Dice, porque recientemente la familia de la víctima se ha manifestado para que no liberen a uno de los condenados del caso. No sé si tenga algún conocimiento de esto. No, desafortunadamente no lo sé, pero yo supongo que como vi la sentencia, bueno, esto llegó sino hasta la Corte Interamericana, ¿no? Porque no, fíjense que en Argentina, hasta creo que antes del 2018, la edad para ser adulto eran 21 años y se redujo a los 18 años de edad precisamente para que pudieran viajar solos, para que pudieran independizarse. Algo muy curioso que debemos de, lo que nosotros hablamos como usos y costumbres, ¿no? Pero esos usos y costumbres se aplica para cualquier pueblo, cualquier ciudad, cualquier país, cualquier nación. Somos distintos en estos usos y costumbres. En, en México y en provincia, porque no sé en la Ciudad de México, pero en provincia, los jóvenes pues salen de su casa a la fiesta a entre 9 y 10 de la noche y tienen un toque de queda para llegar a su casa entre 2:30 y 3:30, ¿no? Inclusive los bares y los antros tienen esos horarios de regulación porque tratan de inhibir accidentes, ¿no? Actividades ilícitas. Bueno, en Argentina, los jóvenes salen de fiesta a las 12 de la noche y están regresando a su casa entre 6 y 7 de la mañana, muy estilo a la Europa, ¿no? Entonces vean cómo también esos usos y costumbres pues afectan esta normalidad de la que nosotros estábamos hablando, ¿no? Entonces, y no estoy juzgando si es bueno o malo, conste, ¿eh? No estoy juzgando si es bueno o malo, o sea, eso no, nada más pongo en contexto los usos y costumbres que se tienen, ¿no? Y más aparte, Mar del Plata, pues una ciudad que tiene playa, si es verano, el calor, ¿no? O sea, y las hormonas del adolescente, o sea, hay que poner en contexto todo eso, todas estas circunstancias, porque no es lo mismo que hablemos, por ejemplo, de un mexicano que vive en provincia, pero no es lo mismo el mexicano de provincia, que a lo mejor sea de Chiapas, que el mexicano de provincia de Monterrey, ¿no? O sea, tienen situaciones totalmente distintas. Y eso nos pasa con que no es lo mismo el mexicano con un argentino, ni con un español, y mucho menos estamos si hablamos con alguno de los Países Bajos, ¿no? Entonces, esto siempre es importante para el jugador ver este contexto, pero desde un ámbito totalmente objetivo y no de lo que yo creo que es lo bueno para mí, para mis hijos, ¿no? Para mi familia. Tiene que ser, porque a lo mejor lo que es bueno para mí, para el de enfrente no lo es, y va a decir, eres una exagerada o eres muy blandengue. También puede ser, ¿no?
Claro, ya entran otros factores, ¿no? Más de percepción, de historia de vida, etcétera. Tenemos una pregunta, yo creo que con esta ya terminaríamos el evento. Em, Pregunta Bris Mondragón, ¿considera que es importante que estas pláticas y cursos sean obligatorios para las servidoras y servidores públicos y juzgadores? Sí, yo creo que debe de haber, no me gusta hablar de capacitación, ¿no? Porque yo creo que para ser servidor público en esta época, todas las personas tenemos un nivel de educación, ¿no? Formal, ya muy serio. Entonces, si hablamos de capacitación, es como algo más sencillo, no, pero sí de profesionalización, en donde se dé esta sensibilización, porque desafortunadamente ahorita hay gente muy joven, ¿no? Los jóvenes que están en la universidad, que tienen otra visión, que tienen otra formación, que ya ven que es su derecho el que yo me queje. Por ejemplo, yo doy clases y que mis alumnos se sienten con el derecho de quejarse de mí. Eh, en mi época, ánimas que nos íbamos a quejar del profesor y dijera lo que dijera, ¿no? ¿Por qué? Porque era este miedo, esa cultura de la represión. Ahorita los jóvenes no tienen esa libertad. Entonces, pero hay que trabajar con estos jóvenes, pero con gente de mi generación y gente que son más de otras generaciones, en donde sus usos y costumbres todavía son distintos. Entonces yo a mis alumnos siempre les digo, también entiéndanos, es difícil romper las formas que nos durante 50 años te enseñaron y tú viste que así educaron a tus papás, porque así es, los abuelitos, ¿no? Los papás ni miraban a los ojos a sus papás, ¿no? O sea, ¿cómo es? Y lo dijo mi mamá, oye, pero ya eres un señor de 50 años, no importa, lo dijo mi mamá y lo tengo que hacer. Entonces, esta parte, ¿no? En donde tiene que haber esta sensibilización y dando estas herramientas para que podamos seguir avanzando en nuestra institución que es tan noble en la impartición de justicia. Que alguien pudiera pensar, ay, pero no hay perspectiva de género. Claro que sí. Hay muchos asuntos en donde se puede juzgar con perspectiva de género y hay que tener esta sensibilidad para encontrar categorías sospechosas, para encontrar los momentos de vulnerabilidad y donde, ¿no? Sobre todo los juzgadores hablamos de las cargas de la prueba, ¿no? Oye, pero si es vulnerable y tú todavía le pones la carga de la prueba, pues está un poco complicado, ¿no? O sea, hay otras circunstancias, pero yo sí creo que debe de haber, seguir con estas pláticas y tomar acciones de cursos, talleres y dar más herramientas para que los servidores públicos podamos seguir avanzando. O sea, yo creo que más que una crítica a lo que hacen otros compañeros juzgadores, hay que verlo como un nicho de oportunidad de seguir mejorando, de seguir aprendiendo, de seguir avanzando en esta función que nos apasiona y que solamente va a ser en beneficio de todos. Muchas gracias, magistrada. Nada más le quería comentar que algunos de los comentarios que nos han hecho el público, ¿no? El de Alma Durán Centeno, que agradece sus aportaciones. Y magistrada, me va a permitir compartirle al público y, bueno, a usted, ¿no? El reconocimiento, ¿no? Del que se hace entrega por parte del Tribunal de la Comisión para la Igualdad de Género a las personas que nos acompañan en este evento, en este caso. Agradecemos mucho su participación aquí. La verdad es que, bueno, me ha encantado muchísimo. Y pues, no sé si quiera darnos o regalarnos un comentario final ya para cierre del evento y para poder despedir al público. Pues primero que agradezco que nos hayan brindado este tiempo para hacer esta plática, este análisis. Eh, digo, entre toda la tragedia de la pandemia, pues celebro que tengamos estas herramientas tecnológicas porque así a la distancia podemos seguir trabajando juntos y reitero mi agradecimiento para la magistrada Monri, licenciada Nieto, muchísimas gracias. Itzel, que nos hizo el favor de ayudarnos, y había alguien más, pero no recuerdo el nombre. Entonces, muchísimas gracias. Y pues seguir avanzando, seguir estudiando,
esto no acaba aquí, ¿no? Hay que seguir estudiando y uno se lleva sorpresas, de veras, pero ¿cómo es posible, no? Hay que seguir estudiando todos los días. Y, ok, oye, pero es que saqué una sentencia que estaba equivocada, velo como un nicho de oportunidad para crecer y mejorar. Muchísimas gracias. Muchas gracias, magistrada, y sí, agradecemos también a nuestros intérpretes de lengua de señas mexicana, que es Itzel Mendoza, y tenemos también a Magali, que nos acompañó el día de hoy. Y bueno, agradezco a todas las personas que estuvieron con nosotros en esta transmisión, y espero que nos puedan acompañar en el mes de junio en nuestro siguiente evento, que también forma parte de estos conversatorios. Nuevamente, magistrada Ramos, muchas gracias, y nos vemos pronto. Hasta luego. Buenas tardes. Hasta luego. Gracias.